Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Estos son los 4 consejos del Papa Francisco para la confesión. Qual è il centro? I peccati o il Padre che perdona tutti i peccati? Il Padre. Non si va a confessarsi come dei castigati che devono umiliarsi, ma come dei figli che corrono a ricevere l'abbraccio del Padre. E il Padre si risolleva in ogni situazione, ci perdona ogni peccato. Vi do un piccolo consiglio. Dopo ogni confessione, rimanete qualche istante a ricordare il perdono che avete ricevuto. Custodite quella pace nel cuore, quella libertà che provate dentro. Non i peccati che non ci sono più, ma il perdono che Dio ti ha regalato. La vergogna è un buon segno, ma come ogni segno chiede di andare oltre. Non rimanere prigioniero della vergogna, perché Dio non si vergogna mai di te. Lui ti ama, proprio lì dove tu ti vergogni di te stesso, e ti ama sempre. Invece Dio gioisce nel perdonarci ogni volta. Quando ci rialza, crede in noi come la prima volta. Non si scoraggia. Siamo noi che ci scoraggiamo. Lui no. La religiosa Aguchita, asesinada por el grupo El Sendero Luminoso en el Perú, será declarada mártir. La hermana Aguchita fue asesinada a balazos por Sendero Luminoso en 1990. Pertenecía a la Congregación del Buen Pastor, donde su recuerdo quedó impreso a fuego en el corazón de muchas religiosas. Ella construyó el reino de Dios en las cosas más sencillas, ¿no? Desde la cocina, desde la atención a las hermanas, desde su oración, desde ese calor humano que ella te regalaba, ¿no? La hermana Marlene ahora es la provincial en Perú, pero cuando conoció a Aguchita había empezado el noviciado. Coincidieron poco tiempo, pero nunca olvidó un pequeño gesto muy revelador. Era día de excursión, pero ella se quedó para esperarla, pues Sor Marlene tenía que hacer gestiones burocráticas. Y Aguchita estaba ahí tejiendo, ¿no? Sentadita, esperándome. Dijo, yo no fui al paseo porque sabía que tú ibas a regresar y mira, está la comidita caliente, siempre esperó con la comidita caliente. Se sentó conmigo y ella seguía tejiendo y preguntándome y haciéndome conversación hasta que yo termine de almorzar, ¿no? Entonces a mí eso marcó mi vida, ¿no? Digo, o sea, son cosas tan sencillas pero que llenan el alma, ¿no? Ante la llegada de Sendero Luminoso y el aumento de la violencia, la congregación de Aguchita reflexionó sobre si era prudente dejar las comunidades en las zonas más peligrosas. Decidieron quedarse y asumir el riesgo. Al final ocurrió lo peor. El 27 de septiembre de 1990, los terroristas llegaron al pueblo donde estaba Aguchita. Decidieron asesinar a unas pocas personas y ella estuvo entre las elegidas. Y de ahí los matan a todos. Ella intercede por ellos y cuando a ella la van a matar, tiene las manos juntas, quiere ponerse de rodillas, bueno, le tiemblan las manos, las piernas. El caso es que se cayó y la metieron 5 balazos. Cuando hicimos la autopsia para exhumar el cuerpo y bueno, el médico forense, yo la verdad me quedé impresionado porque efectivamente casi 30 años después el forense sacó los 5 balazos que le habían dado, ¿no? La noticia de su muerte fue un mazazo para el resto de religiosas. Eran conscientes del riesgo que corrían, pero les sorprendió que mataran a la hermana más conciliadora de todas. Y realmente fue, ¿qué es eso? O sea, sentimientos encontrados, ¿no? ¿Qué pasó? Pero sí, es la mujer más tranquila, la hermana ni siquiera para decir quizás que se haya enfrentado o haya levantado la voz, o sea, no es, ¿no? Pues siempre fue una mujer de paz.
La hermana Marlene dice que la muerte de Aguchita les obligó a preguntarse realmente si estaban dispuestas a seguir sus pasos. Dice que fue un periodo de grandes dudas, pero donde el ejemplo de Aguchita fue claro como la luz de un faro que ilumina el camino en momentos de oscuridad. Pacientes curados del COVID-19 visitan al Papa Francisco. En 2020, en plena pandemia, 4 hermanos sanitarios entregaron personalmente al Papa las cartas escritas por los pacientes de COVID-19 a los que cuidaban. Un año después han regresado a Roma, pero esta vez con algo más que cartas. Este año hemos podido traer algunos de los rostros que hay detrás de esas letras, los rostros de las personas que se curaron. El año pasado escribí una carta en la que expresaba mi deseo de conocer al Papa y hoy estoy aquí, un año después. Es el fruto de muchas oraciones. Ha sido muy emocionante estar aquí y ver al Papa. Acepté la invitación de venir aquí para poder cerrar esta etapa, para sentirme vivo y presente en esta tierra. He visto a varios papas a distancia, pero para mí el Papa Francisco es el mejor. Es muy cercano a la gente y esta experiencia me ha dado mucha alegría. Jean-Jacques tiene 70 años. Pasó 5 meses en el hospital durante la primera oleada de la pandemia que afectó tanto a ancianos como a jóvenes. Andrea consiguió darle al Papa un regalo que quería darle, un libro sobre su congregación, la Congregación de la Buena Muerte. Y el Papa lo ha mirado y le ha dicho: pero si tú no has tenido una buena muerte, yo te deseo una buena vida. La stretta di mano col Papa. Estrechar la mano del Papa, las palabras y la mirada que intercambiamos fue una experiencia única en la vida, fue inolvidable. Nos ha dado mucha vida. El año pasado ya renacimos, teníamos una nueva visión de la vida y hoy esa mirada se ha enriquecido aún más gracias al Papa. Sanitarios y pacientes recuperados se embarcaron en una peregrinación a pie de 5 días que concluyó con la audiencia general del Papa en Roma. A lo largo del camino se alojaron en conventos y monasterios y donaron a sus anfitriones pruebas de COVID de institutos de Suiza como Cardiocentro y EOC. El grupo quiere que su viaje sea una fuente de esperanza para quienes todavía padecen el COVID-19 y esperan repetir la peregrinación con todavía más personas el año que viene. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 9 de San Mateo, tenemos nosotros justamente el llamado de él mismo. Estaba en la mesa recaudando los impuestos cuando Jesús lo llama. Todos los judíos veían así como con recelos a Mateo porque trabajaba para el enemigo, recaudando los impuestos. Cuando estaban en la mesa, en la casa de Mateo, por supuesto, los invitados a la cena fueron gente de su mismo alrededor, publicanos y pecadores. También habían judíos, y cuando ellos decían, este come con los pecadores. Jesús le dice, no son los sanos los que necesitan cura, sino los que están enfermos. Y al final del Evangelio dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Qué hermosa enseñanza de Jesús. Y es que cuando una persona, un trabajador público, se convierte o acepta el llamado que el Señor le está haciendo, muchos vienen con él, muchos de su mismo medio. Y por eso es que hay fiesta en el cielo, porque a través de esa persona que se llamó, viene también aquellos que son sus amigos, ya sea por curiosidad, ya sea porque solidaridad o por lo que ustedes quieran, se acercan también al Maestro. Y esta fue la fiesta grande que hoy celebramos de San Mateo en su conversión, que no solamente se convirtió él, sino también que a través de la conversión de él, llegó a convertir a aquellos amigos, a aquellos hermanos que estaban a su alrededor. Como muy bien nos dice el Señor, Él no ha venido por los justos, sino por los pecadores. O sea, por ti y por mí. Porque el Señor siempre tiene misericordia de aquellos que los demás consideran perdidos. Que el Señor nos dé la gracia de encontrarle en nuestra vida. Que así sea.
Miles de ciudadanos protestaron masivamente contra el gobierno de Nayib Bukele el pasado 15 de septiembre. Multitudinarias protestas se llevaron a cabo este 15 de septiembre en San Salvador, en el marco del bicentenario de Independencia Patria, donde miles de ciudadanos se movilizaron por las diferentes calles, teniendo como destino final la Plaza Francisco Morazán en el centro histórico de San Salvador. Las fuerzas populares nos declaramos, primero, a favor de la vida y la comunidad. Creemos en construir un proyecto colectivo que priorice el vivir bien de todas y todos sobre los intereses y privilegios de unos pocos. Por eso estamos en contra del autoritarismo y el neoliberalismo, en tanto que regímenes que atentan contra la vida, la convivencia comunitaria, ni más militares ni el Bitcoin resolverán los problemas estructurales de las familias trabajadoras. Los salvadoreños participantes en las marchas contra el gobierno de Nayib Bukele expresaron su descontento contra el presidente sobre el control de las instituciones del Estado, el retroceso en la transparencia y rendición de cuentas, violación a los derechos humanos, alto nivel de endeudamiento del país, silencio gubernamental ante el caso de Chalchuapa, entre otros. Al conmemorar el bicentenario de la independencia, el pueblo trabajador se enfrenta ante un régimen autoritario encabezado por el clan Bukele, que está desmantelando las diferentes instituciones democráticas surgidas con los acuerdos de paz y montando toda una estructura de corrupción. También criticaron a la imposición del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, acción aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas, afín al presidente Bukele. La reforma a la ley de la carrera judicial, que busca separar a los jueces mayores de 60 años sin seguir el debido proceso. A las marchas de este 15 de septiembre se unieron diversos colectivos de la sociedad, como el movimiento feminista, el colectivo LGTBI, iglesia, comunidades eclesiales de base, jueces, empleados judiciales, estudiantes, médicos, asociaciones de memoria histórica, veteranos de guerra, bloques populares, activistas defensores de derechos humanos y personas no organizadas, todos con el fin de expresar su descontento hacia la gestión presidencial. Distintos reportes de los participantes en redes sociales denunciaron la presencia de un grupo de infiltrados que en ningún momento se identificaron y a quienes se les señaló de generar desórdenes y daños a la propiedad pública y privada, con el propósito de deslegitimar las motivaciones de la movilización. Durante todo el recorrido no se observó la presencia de elementos de seguridad pública, excepto los retenes en las carreteras que conectaban con la ciudad capital. Según las denuncias en redes sociales, solo se revisaban los microbuses y vehículos que trasladaban grandes cantidades de población que se sumaron a la marcha. En la noche de ese mismo día, y mediante la cadena nacional de radio y televisión, el presidente Bukele acusó a la comunidad internacional de financiar la jornada de protestas y afirmó que en lo que va de su administración no se ha utilizado aún una lata de gas lacrimógeno para reprimir las manifestaciones. Sin embargo, organizaciones como la APES y Cristosal han denunciado agresiones policiales hacia los medios de comunicación desde que el presidente asumió el poder ejecutivo hace más de 2 años. Nos vamos a Sudamérica. Nos reciben nuestros amigos de JN19 Televisión, quienes nos han presentado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que en Chilca unos arqueólogos han hallado fardos funerarios que datan de hace 800 años. Se trata de 8 habitantes del pueblo de Chilca que datan de hace 800 años y fueron enterrados en forma de fardos funerarios.
Los arqueólogos expertos que hallaron los fardos cuentan que se trataría de un cementerio prehispánico en Chilca de siglos anteriores, cementerio que se llegaba a extender por toda la carretera Panamericana Sur. Se sospecha que en el contexto funerario que se hallaron los restos, estos estuvieron enmarcados en ceremonias muy relacionadas con la preparación de los cuerpos y entierro de los fardos. Los pobladores de Chilca que se hallaron fueron enterrados con objetos que se presume que usaban en su vida cotidiana, objetos como platos de mates de calabaza tejidos con decoraciones y algunos instrumentos musicales. Uno de los habitantes encontrados se presume que pudo haber sido músico, ya que se le encontró junto a sus restos una zampoña de doble filo y una flauta peruana típica. Además, también se hallaron usos, estos instrumentos textiles de la época, por lo que se pudo determinar que algunos personajes también eran artesanos. Los trabajadores de la empresa de gas natural Cálida reportaron el hallazgo de los fardos cuando se encontraban realizando trabajos de instalación en la zona de Chilca. Continuando con la información, nuestro litoral limeño ha sido limpiado. Este último fin de semana han recogido más de 8 toneladas de residuos sólidos en todas las playas limeñas. Con la ayuda de más de 600 participantes y con la colaboración de la Municipalidad de Lima y 11 municipios más de la capital, se congregaron para limpiar 15 playas de Lima, donde lograron recolectar 8 toneladas de residuos sólidos. A través de un comunicado, la Municipalidad Metropolitana de Lima manifestó que la megajornada de limpieza se llevó a cabo desde las 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía el último domingo en las playas Miramar, Conchitas, La Posita, ubicada en Ancón, Grande, ubicado en Santa Rosa, Los Yuyos, Barranquito, ubicados en Barranco, Aguadulce 1 y Aguadulce 2 en Chorrillos, Venecia de Villa El Salvador, San Pedro de Lurín, El Silencio de Punta Hermosa, Punta Rocas, ubicado en Punta Negra, Norte A y B, ubicado en San Bartolo, Grande y Chica de Santa María y Naplo, ubicado en Pucusana. De los residuos encontrados, un gran porcentaje fueron objetos de plástico, vidrio, colillas de cigarro, entre otros objetos. El municipio limeño afirmó que con este tipo de actividades se busca contribuir con la buena gestión ambiental de las playas y promover la importancia de las playas limpias y la conservación del ecosistema marino. Continuando con la información, ahora nos vamos a las noticias a través de la web. Monseñor Cabrejos ha participado de un encuentro donde resalta el pacto educativo. El presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejos, intervino en el primer encuentro denominado Tejiendo Redes por la Educación, encuentro que se viene desarrollando para reflexionar en torno al Pacto Educativo Global desde el Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe del CELAN, junto con la Conferencia Latinoamericana de Religiosos. En su intervención, a través de un videomensaje, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana evidenció que desde hace muchos años existen distintas redes educativas promovidas por la Iglesia Católica, que se suman a las otras confesiones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y de los distintos estados nacionales que trabajan comprometidas con la educación. En nuestro continente también queremos construir la aldea de la educación, manifiesta Monseñor Cabrejo. Por eso es que invita a seguir tejiendo redes para así poder llevar a cabo el gran pacto educativo global del que tanto se habla. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso.
Así se vivió la Santa Misa del Papa Francisco en el santuario de Sistine. Esta familia vivió un milagro reconocido por el Papa a través de su hijo. Mientras Daniel y Michelle Shackle esperaban su 13º hijo, recibieron una noticia inesperada. Su hijo había sido diagnosticado con síndrome de Down y un caso mortífero de hidropesía fetal, una acumulación de líquido dentro del cuerpo del feto. Los médicos le dijeron que no sobreviviría, pero los Shackle no se dieron por vencidos. Rechacé de plano el diagnóstico de los doctores y estaba bastante enfadado porque nos dijeron que abortáramos en vez de tener al bebé. Estaba furioso porque, como padre, quiero proteger a mi hijo en vez de llevarlo al matadero. Daniel y Michelle pidieron su intercesión al padre Michael McGivney, fundador de los Caballeros de Colón, para que salvara a su hijo. Los Shackle volaron a Europa, visitaron el Vaticano y el santuario de la Virgen de Fátima. Cuando volvieron a casa no había rastro de la enfermedad que amenazaba la vida de su hijo. Meses más tarde, Michelle dio luz a Mickey. Se llama así en honor al sacerdote al que atribuyen su inexplicable curación. Hay tantos milagros en torno al gran milagro de Michael, tantas coincidencias en las que Dios pone todo en su lugar que cuando miramos atrás realmente vemos la grandeza de este milagro, porque Él estaba haciendo algo más que salvar a Michael. Le decía al mundo lo importante que era la gente como Michael, la comunidad médica y las mujeres con diagnósticos como el nuestro y que tienen miedo. En mayo de 2020, el Papa Francisco reconoció oficialmente la curación de Mickey como un milagro atribuido al padre McGivney. Un año más tarde, era beatificado. Los Shackle dicen que su experiencia les enseñó a confiar en Dios incluso en los momentos más duros, y que su familia es un regalo más allá de cualquier medida. Cuando tienes 13 hijos, el mundo te dice que no podrás darle de comer a todos. Y tienen razón, no creo que pueda, pero sí que Dios puede. Así que llegas a un punto en el que te dices: yo sé que no puedo hacerlo por mí mismo, tengo que confiar en Dios y permanecer en Él. Entonces empiezas a pensar las cosas desde ese paradigma. 6 años después, Michael Shackle sigue repartiendo su amor con todos los que le rodean. Un recordatorio de que los milagros pueden suceder. Hoy, 21 de septiembre, celebramos la fiesta de San Mateo Apóstol. Conozcamos más de su historia. Ese día su destino había dado un giro definitivo, pues acababa de renunciar a una vida plena de comodidades y comenzaba otra llena de dificultades, incertidumbres y escasez material, pero pletórica de riqueza espiritual. Por eso Mateo estaba feliz porque por fin le había encontrado sentido a su existencia, y para celebrarlo organizó una fiesta a la que invitó a Jesús y sus compañeros, a todos sus amigos, a sus colegas recaudadores y a otras personas que eran prominentes dentro de la comunidad local, pero de dudosa reputación entre el pueblo de Cafarnaún, que agolpado ante la vivienda, esperaba con curiosidad la velada. Y agazapados entre esa concurrencia, merodeaban los espías del templo. A la salida de los comensales, los fariseos abordaron a los apóstoles y les preguntaron: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esa respuesta fue la ratificación de su sabia decisión, pues aquella misma mañana el acaudalado pero odiado publicano había dejado de ser Leví para convertirse en Mateo, uno de los 12 apóstoles, después de que Jesús se detuviera frente a su oficina de impuestos y le dijera con simple firmeza: sígueme.
Y él, sin dudarlo, aceptó. Desde ese momento pasó a ser el prototipo del discípulo discreto, fiel, leal, y como una sombra acompañó a Jesús en su agitada travesía hacia la cruz. Dada su condición de testigo de excepción de su vida pública, fue memorizando sus dichos, parábolas, milagros, y tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, sus apariciones y la ascensión, San Mateo se dedicó a darle forma a un evangelio en arameo de 50 páginas y 28 capítulos, en los que recopiló sus enseñanzas y les demostró a los judíos el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento en Jesús, con lo cual dejaba a las claras su legitimidad como Mesías. Con ello consiguió una preocupante, para la casta sacerdotal, desbandada de hebreos hacia la buena nueva del Evangelio. Luego de la jornada de Pentecostés, San Mateo predicó 15 años en Palestina y Judea, al cabo de los cuales viajó hacia Persia, el Ponto, Siria y Macedonia, países en los que desarrolló una prolífica catequización. Posteriormente, cuenta la tradición, San Mateo se desplazó a Etiopía, en donde resucitó a la hija del rey Eglipo, quien se convirtió con toda su familia, pero tras la muerte de este, su sucesor, Hitarco, pretendió casarse con Ifigenia, a la que San Mateo le había devuelto la vida. Pero ella se negó por haber hecho votos de castidad. Entonces el tirano la emprendió contra San Mateo y lo hizo ejecutar un 21 de septiembre, cerca del año 80 de nuestra era. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Mateo que nos dé fuerzas para abandonar esta vida de pecadores y seguir a nuestro Señor Jesucristo sin cuestionamientos. Y para concluir nuestro noticiero, nos unimos a la intención del Papa Francisco por el mes de septiembre, que es sobre un estilo de vida ecosostenible. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo, reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.